Estudiantes de octavo grado. Tenemos fase 3, semana 18. Let's see what we have for this week. Unit number 6, Healthy Habits. And the simple past, 2, using irregular verbs. Si recuerdan, ya en la guía anterior se estuvo hablando de los verbos regulares, aquellos que solo se les agregaba ed, y por lo tanto aquí vamos a hacer un recordatorio de esto, pero le vamos a unir también irregular verbs. Hay dos cosas que se van a tratar, hablando de healthy and unhealthy habits, hábitos saludables y no saludables. Veamos entonces, primera activity, 1.1 activation, it says, check the habits you consider as healthy. Hay que chequear los hábitos que se consideran como saludables. Usted solo le va a ir poniendo un chequecito para chequearlos si son saludables o no. Eso sería en nuestro first exercise, exercise 1.1, activation. Vamos a la presentation. Review the past simple tense with irregular verbs. Vamos a estudiar entonces algunas reglas que tienen que ver con el pasado de los verbos irregulares. Irregular verbs. Como sabemos, nos recuerdan que los regular verbs tienen las formas affirmative, negative and interrogative. De la misma forma los irregular. Look at here. Irregular verbs. A los verbos irregulares les pasa esto, que cambian. Por ejemplo, get up, su forma pasada es got up. Es bastante importante que nosotros ocupemos una time expression in past. For example, last Monday, que sería el pasado lunes o el lunes pasado. La forma siempre es la misma. Subject, el verbo en pasado y luego el complemento, incluyendo la time expression in past. Irregular verbs take negative forms. Su forma negativa es utilizando didn't y el verbo vuelve a la simple form, como que estuviera en presente. Y las formas interrogativas que iniciarán con did y cuando haya una pregunta con WH, esa es la que se pone primero. Por ejemplo, what did you do? ¿Qué hiciste tú? Y si no lleva una pregunta con WH, comenzaría con did. For example, did you go to the cinema? ¿Fuiste tú al cine? Que son preguntas en donde sabemos que la respuesta es solamente yes, no y el complemento, que sería en este caso yes, I did or no, I did not. Aquí tenemos unas expressions in past. Last significa pasado. Entonces sería last night, anoche, last week, la semana pasada y así sucesivamente. Si utilizamos ago, estamos diciendo hace 10 minutes ago, hace 10 minutos. Yesterday, ayer. Yesterday morning, ayer por la mañana y así sucesivamente su traducción. Continuamos entonces y tenemos la práctica. Now you are ready to practice using simple past. Para hacer esta práctica hay diferentes cosas que hacer, entonces vamos a hacer lo siguiente. Veamos el primer ejercicio. Nos dicen, put the verbs in the correct column, regular and irregular verbs. Aquí tenemos un listado de verbos. Estos verbos están en presente. Debemos de saber la forma, cuál es su forma de pasado para saber a dónde vamos a colocar en este cuadro. For example, paint es painted. Como termina con ed, es un verbo regular. En cambio, el verbo go, su forma pasada es went, es un verbo irregular porque cambia. Entonces, el paint, painted, lo van a colocar en el regular verbs y el go, went, lo colocarían en el irregular verbs. Estos dos ya están hechos. Significa que le quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 más para que ustedes los puedan clasificar. Esos 16 verbos con su forma pasada irán colocados en este cuadro tal y como estaba diciendo de el verbo paint and painted, que ya lo podríamos escribir en este espacio. Por ejemplo, aquí yo ya sé que painted iría en este espacio, entonces aquí pongo paint y pongo su forma pasada, que es painted. Y en el siguiente cuadro estaba el verbo go y su forma pasada, que es went.
Así iríamos clasificando el resto de verbos. Siguiente ejercicio. A la numeración no mucho le hagan caso porque ya saben que lo edito y por lo tanto hay partes que no están. Nos dicen, irregular verb, affirmative and negative sentences, instruction. Let's continue working with irregular verbs. Change the verb from present to past simple. Make affirmative, si tenemos un signo más, la vamos a hacer afirmativa. Si tenemos un signo menos, sería negativa. Y luego decía or interrogative sentence. Tiene que tener un question mark o un signo de pregunta. Hay que agregar, dice, las palabras que nosotros creamos que necesitemos. Por ejemplo, veamos aquí, quieren que cambiemos esta oración en pasado. Anne met her friends on Saturday. Ya está aquí cambiada. Esta oración, Anne met her friends on Saturday, es esta misma oración número 1, pero ya está en pasado. El verbo meets se cambió a met, que es la forma pasada. A ustedes solo le queda para hacer 2 más. Al igual que la primera, ya está hecha. Es una oración afirmativa y dice the doctor give me injection. Como la quieren afirmativa, lo que hicimos fue the doctor gave me an injection. Me tocó que agregar la palabra an. Solo le quedan a ustedes 2 para hacer, que sería una question y una affirmative sentence. Luego pasamos a otro ejercicio más, interrogative. Quieren que hagan preguntas. ¿Qué haríamos entonces? Aquí tengo el nombre de quien voy a hablar, el verbo y luego el resto de la oración. Recordémonos que todas las preguntas comenzarían con did más el subject y la forma infinitive. ¿Por qué? Porque como ya estamos utilizando el did, ya no necesitamos pasar este verbo al tiempo pasado. Quedaría la primera pregunta entonces. Did Ken feel better this morning? Y así sucesivamente el resto de las 4 que le quedan. Luego nos dicen, answer this question using short answer. Acordémonos que cuando tenemos did al inicio, es una pregunta que necesita una respuesta corta, ya sea yes I did o yes they did, en todo caso, dependiendo de quién estemos hablando, o no, el pronombre did not. Por ejemplo, number 1, did they win their tournament? ¿Ganaron ellos el torneo? La respuesta dice que quieren que sea no. Diríamos entonces, no, they did not. Y ya tenemos la respuesta porque son respuestas cortas. En este espacio usted va a escribir un párrafo corto con 4 oraciones que escriban acerca de cosas que ustedes hicieron el fin de semana. El verbo tiene que ir en pasado. Por ejemplo, si usted me dice, yo hice tareas, I did homework. Y así, las oraciones tienen que ser en pasado. 4 que hagan son suficientes. Aquí dice 1.4, pero vamos a corregir porque la production siempre es 1.4. Vaya, corregida ya. Nos dicen, how about you? It's time to practice. Think about the healthy habits that you practiced last weekend. Quieren que pensemos en los hábitos saludables que practicamos el fin de semana y nos hacen varias preguntas. Como estas son mías, yo sé que voy a contestar I. For example, did you wake up early last Saturday? Yes, I did. ¿Se levantó temprano el sábado pasado? Sí, lo hice. I woke up at 5:45 a.m. last Saturday. Me levanté a las 5:45. Así usted va a dar la respuesta a cada una de estas preguntas que son dirigidas a usted. Y ahí terminaríamos con nuestra guía haciendo unas pequeñas prácticas about past tense. Recuerden, esta guía es editada y le he quitado algunos ejercicios porque estaba bastante larga el contenido de ella. Así es que, please, hay que seguir las indicaciones que se les piden aquí. And that's it for this week. Thank you.